Bueno, está harto demostrado que el socialismo lo que plantea es agrandar el Estado. Hay muchas vertientes socialistas, evidentemente. Esto proviene de la Europa, por lo menos de la Europa de esa modernidad, durante todo el siglo XIX, fines del siglo XVIII, siglo XIX. Se habló de los socialistas utópicos, socialistas humanistas, tantos, Ferdinand Lassalle, Sorel, Proudhon, Jean Jaurès. Mucho socialismo en Francia, también en Alemania, la Internacional Socialista, Bernstein, por ejemplo, quien discutió con Marx acaloradamente, de modo, yo te diría, furibundo, y esto dio lugar a que Marx se fuera de esa Internacional Socialista, muy caliente, muy enojado, y planteara a sus 24 años, en ese estado de furia, de cólera, el manifiesto comunista, se despachara con su primer, digamos, obra de pensamiento propio, formulando ahí las premisas de un socialismo de lucha de clases, con una dictadura del proletariado, con las estrategias para derribar la superestructura, que son los medios de producción, los medios materiales de la producción, eso que luego va a formular más adelante, en su etapa más adulta, en El Capital, una obra que él no terminó de ver publicada en 3 tomos, pero muy corregida, redactada, ampliada por su amigo Engels. Engels prácticamente es el que escribe su obra, dado que Marx era un tipo diletante, muy, digamos, divergente, era un tipo culto, nunca trabajó en su vida, obtuvo ahí un título de grado en filosofía, que era un título general en esa época, era ebrio, se daba la bohemia, era muy culto, leía muchísimo, de familia muy acomodada, y formuló esa teoría que fue, bueno, digamos que contundentemente refutada por un mundo de científicos de la economía y de la historia de la economía. Lo cierto es que el socialismo lo que te plantea es hacer un Estado cada vez más grande, estatizar los bienes de producción, estatizar la propiedad privada, eso que quiere hacer el PCNT. Siguen estos primarios ya prehistóricos, con una idea de anticuario refutada, siguen con lo mismo. Pero lo peor del caso es que los uruguayos siguen creyendo. Los uruguayos, inadvertidos de todo esto, siguen creyendo en esa nefasta ideología sin base científica, ya hartamente refutada, no solo por la teoría científica, sino también por los hechos, por la historia, por la estadística, que es un régimen que conduce a la pobreza, a la miseria y a la violencia, y a la violencia. El socialismo va perpetuando una clase política que se profesionaliza en el poder del Estado, que se hace cada vez más expansivo y concentrador de poder político y también de las riquezas. Por lo tanto, esa entelequia llamada Estado, en los hechos de un régimen socialista, se convierte en un gobierno, en una especie de politburó, en una clase gobernante que concentra el poder político y económico del resto de la sociedad. Ejemplos claros: Cuba, Venezuela, la Unión Soviética, que cayó desplomada por su propio peso, nadie la fue a agredir, nadie le fue a plantear una guerra, no hubo una contrarrevolución, el pueblo ruso calladito, el resto de la gente de los países anexados calladitos, hasta incluso hoy hay un porcentaje de esa población que sigue teniendo nostalgia por esa Unión Soviética, que deploró, mancilló, mató a más de 120 millones de habitantes. El socialismo le saca a los que producen, le quita dinero y propiedad a los que producen, a los que invierten, a los que trabajan, porque para producir tenés que trabajar, para producir y ser competitivo tenés que crear,
para producir y ser competitivo tenés que innovar. Los innovadores son aquellos que ven algo que aún no existe y que va a beneficiar a la sociedad, que va a otorgarle a la sociedad mayor calidad de vida. Innovar es crear, por ejemplo, los pañales descartables que nuestras mamás no tenían, por ejemplo. Por ejemplo, innovar es haber creado las computadoras, por ejemplo, el teclado separado de la primer computadora que estaba ahí toda integrada. Crear los celulares es innovar, ir modificando funciones, aplicaciones que tienen los celulares es innovar. La televisión fue una innovación, la radio, el tren, el acero, extraer del petróleo ya no solo el querosén que hacía Rockefeller, sino también el combustible, lo que acá en Uruguay llamamos la nafta, el gasoil y la nafta. Dicho sea de paso, bajó el gasoil. En ese sentido, hay que aplaudir a las nuevas autoridades que siguen respetando la regla fiscal y el régimen de paridad de las importaciones, y eso manifestó la ministra de Industria. Hago esta digresión porque también es muy bueno reconocer cuando las cosas se hacen bien. En ese sentido, son respetuosos y creo que esto va de la línea política que plantea el economista Gabriel Odone, quien ya ha planteado en un montón de oportunidades que no hay que tocar nada respecto al modelo económico, a la política económica de la regla fiscal que estableció el gobierno anterior, dado que Uruguay está estabilizado a nivel fiscal, está con buenos recursos económicos, es por acá que hay que seguir, dice Odone, por eso plantea desindexar los salarios a su vez, no hay que incrementar impuestos, dice Odone, hay que respetar también la paridad de las importaciones. Incluso él plantea que hay que profundizar aún más el régimen de la regla fiscal, es decir, ser más rigurosos, todavía más estrictos en el control de los gastos fiscales a través de una regla que establece los gastos predeterminados en la ley presupuestal. Volviendo al tema socialismo, los socialistas quieren todo lo contrario de esto, todo lo contrario de lo que plantea Odone, por ejemplo, de lo que planteó el gobierno anterior en materia económica, porque quieren concentrar riquezas, no innovando, no creando nada, no trabajando, no invirtiendo, porque el Estado no tiene un capital propio. El Estado no genera capital. El Estado no es una industria, no es una empresa. Los militantes rentados, activistas políticos del PCNT no tienen empresas. No han generado los méritos para ser empresarios. No han generado el trabajo suficiente para tener muy buenos salarios tampoco. Sin embargo, tienen un nivel de vida profesional porque viven de la industria de la propaganda política en mérito a la ideología socialista, que es la que te saca para darle a los que no tienen nada, y los que no tienen nada es por un montón de motivos que hay que ver y enseñarles a que tengan algo, que es distinto. No es darle el pescado, sino, como dice el viejo proverbio popular, darle la caña y enseñarles a pescar. Hay que enseñarles a trabajar, hay que prepararlos, hay que introducirlos al mercado de trabajo, darles la oportunidad real de que se liberen de la pobreza, que crezcan personalmente, que obtengan un trabajo digno. Eso es la libertad. Hay que liberarlos de esa situación de penuria económica, que es muy distinto. No sostener esa situación de penuria económica, de miseria, de pobreza, porque el Estado les saca a los que producen, a los que trabajan, para darle a los que están sometidos a la pobreza. Y va generando más pobreza, porque empobrece a los que producen, a los que trabajan, a los innovadores, los castiga con una presión tributaria muy alta, muy grande, con presión fiscal, se dice, con muchas regulaciones administrativas que son obligatorias, hay que pagarlas y tienen un costo social para darle a los que están sometidos a la pobreza, empobreciendo a los que producen bienes, producen servicios y generan fuentes de trabajo, y a los que trabajan. Y los que producen e invierten también trabajan, porque ser empresario también es ser trabajador. De ahí que el concepto más amplio de trabajador, que trascienda el concepto de obrero. Y los que dicen defender a los obreros
con estas prácticas, con estas estrategias propagandistas, en mérito del rédito político del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la ideología socialista, empobrecen a los obreros, castigan a los obreros que ellos dicen defender, porque con estas prácticas sindicales de ocupaciones y más ocupaciones y extorsión a los empresarios, se terminan yendo, porque los empresarios están para ganar dinero, no para hacer obras de beneficencia social. Entonces se fue Yasaki y 1.200 trabajadores perdieron su fuente de trabajo. Vayan a decirle al PCNT que les dé el mismo trabajo que Yasaki, les pague los mismos salarios, los mismos salarios vacacionales, el aguinaldo y los estímulos que correspondían por las tareas especiales que realizaran, las horas extras y a su vez el curso jubilatorio que va corriendo a medida que son trabajadores activos. Que todo eso se lo recupere el PCNT, a ver si puede hacerlo, que es el que les enardece la cabeza, les quema la cabeza contra la propiedad privada, contra los capitalistas, que son expoliadores y que concentran riquezas en un paisito como el nuestro, que es un barrio de Buenos Aires, donde las empresas hacen un esfuerzo enorme por sostenerse, por intentar crecer un poco, y las castiga este Estado con una cantidad de impuestos, con una cantidad de regulaciones administrativas que son obligatorias y salen plata, y a su vez los castiga, por si fuera poco, con sindicatos extorsivos que militan una ideología política y hacen paros y más paros, y pretenden ahora además ocupaciones, según el tristemente célebre e infeliz ministro de Trabajo y Seguridad Social, planteando que por decreto se pueda derogar la disposición de la ley de urgente consideración reglamentada por un decreto anterior a través de una vía legal, como lo es la extensión, la ocupación como una extensión del derecho de huelga, cuando la ley de urgente consideración plantea que la ocupación es ilícita, no integra el derecho de huelga. Hasta eso plantean, y por la vía de un decreto. Esperemos que el presidente no lo haga, eso. Si hace eso es un acto autoritario, viciado de nulidad, sería un acto administrativo impropio, no le corresponde al Poder Ejecutivo legislar, le corresponde al Poder Legislativo, viola el principio de jerarquía de las normas. Todo este disparate hacen los comunistas. ¿Por qué? Porque no les interesa el Estado de Derecho, no les interesa la propiedad privada, no les interesa el orden jurídico, no les interesa la jerarquía de las normas, no les interesa la seguridad jurídica, solo les interesa rentabilizar la propaganda política y sostener el crédito político que ellos tienen a través de su activismo propagandista que les justifica ese rol y el lugar en el que están. Pero los uruguayos de la damajuana de 3,5 litros de vino lija no se dan cuenta, no se dan cuenta que estamos siendo intoxicados, envenenados por una ideología que es inservible. El socialismo les saca a los que producen, a los que trabajan, para darle a los que están sometidos a la pobreza, pero no les da el Estado lo que es del Estado, les da lo que es de los demás, convirtiéndose el Estado en un cómplice saqueador de la riqueza de los otros, violando también ahí a la propiedad privada, a la seguridad jurídica de la propiedad privada, a la protección de las inversiones, violando la libertad de los que emprenden, de los que trabajan, de los que estudian. Hay que estudiar para hacer una mano de obra calificada. Hay que desarrollar toda una actividad curricular de estudios, que es un esfuerzo enorme de quien estudia y de sus padres, de su familia, para obtener un título, sea un título universitario, sea un título técnico profesional, para convertirse en mano de obra calificada con la pretensión real de tener buenos emolumentos, un buen salario. A esa gente es a la que le saca el Estado socialista para darle a los que no estudiaron, no se prepararon, que viven sometidos a la pobreza en todo sentido,
empobreciendo a toda la sociedad, emparejando hacia abajo. Eso es el socialismo. Y ese socialismo habla del diálogo social para embromar la propiedad privada, para perjudicar severamente nuestro orden jurídico, para agredir la Constitución, que nos brinda todas las garantías de los derechos inviolables de propiedad privada, de trabajo, de seguridad jurídica, de seguridad social. También violarían la seguridad social, el régimen de la ley de la seguridad social, la seguridad jurídica de los derechos ya adquiridos de la seguridad social, la seguridad jurídica de los derechos adquiridos de propiedad, la seguridad jurídica del libre emprendimiento, de la lícita actividad comercial, industrial, etcétera, violando directamente el régimen jurídico constitucional. Roban todo. Hasta me robaron una frase, una expresión, la Ferrari chocada. La Ferrari chocada la empleamos acá, la empleé yo cuando hablé de un gobierno, el anterior, que vino con más del 54, con el 55,8% del poder legislativo y no modificó las leyes enteramente inconstitucionales que tenía que modificar. Te voy a cerrar esta nota con un tema, primero diciéndote que otro ejemplo de socialismo es la Intendencia Municipal de Montevideo. Es clarísimo como ejemplo de socialismo. Es una intendencia que desarrolla un gobierno departamental socialista. Altas contribuciones inmobiliarias, el impuesto progresivo que está en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista de Carlos Marx, persigue a la propiedad privada según el monto, el importe, el volumen de propiedad privada, progresivamente. Son altísimas las tasas de la contribución inmobiliaria, son altísimas las patentes de rodado, además ahora con la exigencia de tener asegurado el coche, el vehículo. Son muy altas también las multas de tránsito, 96.000 dólares por día se recauda de multas de tránsito. La Intendencia por día recauda 2 millones de dólares, pero por día queda con un débito, queda debiendo entre 700 a 800.000 dólares por día. Quiere decir que hicieron todo mal, que armaron un presupuesto que no contempla la posibilidad de que sea sustentable la intendencia, sino que a pesar de recaudar 2 millones de dólares por día, debe otros 800.000 dólares por día. ¿Te das cuenta que si eso lo hace un empresario, es para decirle, mirá, no, ni te digas empresario, se funde, esa empresa se funde, no puede prosperar, no tiene posibilidad de ser sostenible, no tiene capacidad de ser autosustentable, porque está generando pérdidas multimillonarias mes a mes, dado que por día, si una empresa pierde 700, 800.000 dólares, por más que recaude 2 millones de dólares por día, quiere decir que esa empresa está mal concebida, está mal planteada, está estructurada con una base de gasto de presupuesto que supera abiertamente la capacidad de recaudación. ¿Se dan cuenta la idiotez? La poca capacidad que hay aplicada en materia económica, utilizando el recurso de todos nosotros, los recursos dinerarios de todos nosotros, y después nos llenan a impuestos, a contribuciones, altísimas multas, y una ciudad que está deteriorada, totalmente deteriorada, en todo sentido, en vialidad, en pavimentación, alumbrado, limpieza, recolección de la basura, sistema de recolección y limpieza es un desastre. El sistema de vialidad es un desastre, el estado de las calles es lamentable. La señalización, la urbanización que se tendría que haber reformulado, el cuidado de el patrimonio edilicio, un mundo de edificios que son arquitectónicamente bellísimos, deteriorados, vandalizados, plazas vandalizadas. Pero los uruguayos no se dan cuenta, siguen votando lo mismo. Hay algunos que sí, claro, los que están prebendados de esto, los que están beneficiados por esta porquería y esta miseria que lo único que hace es sustraer y sustraer y sustraer dinero y pegarnos un bruto agarronazo a todos nosotros que somos habitantes temporales, inquilinos de este tiempo de vida en este mundo. Vivimos poco en relación a lo que el mundo es y el universo es, y todavía sometidos al garrón socialista que nos roba todos los días
con estos inservibles que se enriquecen y se convierten en profesionales, gobernantes, profesionales políticos de la plata que nos roban, con toda esta ingeniería socialista de una economía que es sustractiva de los recursos de todos nosotros. Ahí tenés un claro ejemplo, la Intendencia Municipal de Montevideo, durante 35 años robándonos, pero robándonos también el sentido común, el sentido crítico, el criterio propio, porque van y votan lo mismo, van y votan lo mismo. Claro, desde la oposición no hay un trabajo inteligente, una estrategia que tenga, digamos, ya la ferocidad de la urgencia, la capacidad de contagiar respecto a que esto no va más, que no se puede seguir así, que Montevideo está destrozada, deteriorada, que el nivel de vida montevideano es un nivel de vida violento, con motoqueros de noches por los barrios, inundando el silencio de la noche, molestando a los que trabajan. ¿Quiénes son? ¿Por qué no aparece la policía? ¿Quiénes son los que inundan las noches con ruidos y ronquidos de motos que serán bandas de 10, 15, 20 motos que aparecen cerca de la medianoche y se van a las 5 y pico de la mañana, embromando el silencio, embromando la paz de las familias que tienen hijos, que son niños, adolescentes, que tienen que levantarse temprano para ir a la escuela, para ir al liceo, los padres que tienen que levantarse temprano para ir a trabajar, los abuelitos que necesitan descansar porque están en edades donde se necesita el reparo de la noche e inundan de sonidos asquerosos la noche, motoqueros, acá en el Prado 3, 4 veces por semana. Si salís seguramente te pegan un balazo, si salís a quejarte, pero no aparece la policía, ¿eh? Ahí no aparece la policía, no aparece tampoco la policía de tránsito. Y nosotros, los perejiles de siempre, pagando y pagando y pagando los que los socialistas roban, roban y roban y destrozan y deterioran, generando caos social. Pero un conjunto de uruguayos, un número importante, un porcentaje importante de uruguayos, no se dan cuenta, no se dan cuenta. El marxismo y la manipulación del hombre. Es algo increíble que una filosofía como el marxismo, dice el eminente doctor en economía y filósofo Ludwig von Mises, uno de los autores eminentes de la Escuela de Viena, en este libro Marxismo desenmascarado, Marxismo desenmascarado, Ludwig von Mises, nos dice en el capítulo El marxismo y la manipulación del hombre, es algo increíble que una filosofía como el marxismo, que va contra el sistema social, haya permanecido sin ser criticada durante décadas. Carlos Marx no era demasiado conocido en su época y sus escritos eran desconocidos por la mayor parte de la gente. Los socialistas, que fueron importantes en su tiempo, fueron otros hombres tal como Ferdinand Lassalle, por ejemplo. Lasalle se escribe. El activismo de Lassalle solo duró un año. Él murió en un duelo por asuntos personales, una vida ejemplar la de Lassalle también, ¿no? Pero Lassalle era considerado un hombre importante en su tiempo, claro, por los socialistas de su tiempo. Marx era más o menos desconocido, la gente ni aprobaba ni criticaba sus ideas, y cuando Marx murió en 1883, años después de su muerte, apareció la primera parte de la crítica de Eugene von Baberg, miembro integrante de la Escuela de Viena, un doctor en economía eminente, docente de macroeconomía, de historia de la economía, filósofo de la economía, docente, profesor, inspirador de Ludwig von Mises inspirador de Friedrich Hayek. Bueno, lo destrozó, como Karl Menger también en su teoría de la economía política, manual de economía política, destrozó el concepto de plusvalía, del valor del trabajo, y Eugene von Baberg a las ideas económicas de Marx las refutó con contundente fundamento teórico y años más tarde, en 1890, coincidiendo con la publicación del tercer volumen del Capital, se publicó la segunda parte de la crítica de von Baberg, cuyo trabajo destroza por completo las ideas de Carlos Marx, la irresolución y la contradicción en la economía del sistema marxista. Se llama esa obra de von Baberg. Teoría de la expoliación es la otra obra dedicada al volumen uno del Capital y la dedicada al volumen 3, al volumen 2, perdón, es precisamente
La irresuelta contradicción en el sistema económico marxista, de Eugene von Bawerk. Sigue esto, pero es muy largo. Después te voy a compartir este capítulo de este fascinante libro de Ludwig von Mises, Marxismo desenmascarado, con prólogo de Juan Pina. Esto es el socialismo. Botón de la muestra, Intendencia Municipal de Montevideo. Otro botón de la muestra, querés, el plebiscito del PCNT contra la Constitución y la propiedad privada. Vamos a seguir desarrollando este tema porque es de vital importancia. Y todo esto a su vez entronca este socialismo, esta prédica cavernícola primaria del PCNT, del Partido Comunista del Uruguay, de integrantes del MPP, con el Foro de San Pablo. No te olvides. El jueves vamos a seguir conversando con Raúl Ballarino, el escritor, periodista de investigación, que escribió precisamente un libro muy importante sobre el ataque que el Foro de San Pablo le está haciendo a nuestras democracias y concretamente a la democracia uruguaya.